Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Desde el año pasado venimos haciéndole homenaje a algunas escritoras colombianas, como Elena Araujo, Marvel Moreno y Elisa Múgica. Sobre todo a Elisa Múgica, ya que su escritura fue excluida del canon colombiano. Nosotros sabemos que la escritura femenina ha sido poco reconocida en Colombia. Empezamos el año pasado con Catalina, este año nos leímos Los dos tiempos, porque se llama nuestra escritora Elisa Múgica y no Mujica. Porque creía que el apellido sonara como música. Ajá. Después le colocó música. Ajá. ¿De dónde es nuestra escritora? Bucaramanga. Bucaramanga. ¿Está viva Patiño? No, nació en el 1918 y murió en el 2013. Muy bien. ¿Y fue secretaria de quién? De Vargas Lleras. ¿De Vargas Lleras o será de otros Lleras? Fue secretaria de otro presidente, en este caso fue de Alberto Lleras. o de Carlos Lleras, porque hubo dos. Alberto. Ahí les queda la consulta para que lo aclaren. Este año hemos querido hacerle un homenaje, pero leyendo ya sus cuentos, porque ella escribió 3 novelas. La tercera es Bogotá de las nubes, pero esta sí no la hemos leído. Vamos entonces a hablar hoy de qué cuento Asprilla. El círculo de Elisa Múgica. Bueno, y entonces empieza a contarnos cómo inicia el círculo. El círculo empieza con una cantinera que virtió en una botella un líquido verde almendra, que lo echó En unas copas que tenían un vidrio muy grueso y se lo dio ¿A Simón? a Moisés, claro, Moisés y un amigo que estaba con él. De inmediato ellos se lo tomaron. Ya de ahí cuenta que daba la vista a la plaza. Y ya ahí Moisés fue a la tienda y se encontró al inspector llamado Juan Lobo. Él fue a la tienda a comprar cigarrillos, pero se encontró al inspector y él se lo invitó a tomar una copa de aguardiente y ahí empezaron a dialogar de por qué compraban tanta dinamita y para qué la usaban, que lo usaban para pescar. Un compañero. Y también a él le dolía como que el pie porque como que una piedrilla se atoró con una piedra en la alpargata. Me encanta cuando alguno de ustedes toma la palabra y complementa la historia. Muy bien, Patiño. ¿Quién continúa? Yo. Entonces ya que estaba dialogando sobre las dinamitas, Moisés le dijo, Moisés no, el inspector le dijo, pero ojo que tus amigos están cargando dinamita, entonces pues para pescar. Ya de ahí siguió y entonces él siguieron dialogando y entonces Moisés, para no echar a Tirso y a Napoleón, que eran los amigos de él, para no echarlos al agua, culpó a don Rodrigo. Culpó a don Rodrigo que estaba trayendo dinamita en una lancha. Perdón, amigo, nos adelantamos como que un poquito. Entonces, cuando cogieron a el médico que se llama Antonio Ita, lo cogieron y le dijeron, por cada dinamita que le encontremos, 20 latigazos. Perdón, pero antes de eso, el inspector le había dicho a Moisés que cómo íbamos a permitir que esos siguieran utilizando dinamita para pescar. Moisés ahí ya pues se quedó callado y ya ahí pues también nos adelantamos un poquito cuando Moisés recuerda como la habitación de cuando azotan a los que usan dinamita. El despacho del inspector, que él tenía las paredes, eran caladas, el piso era de ladrillo y tenía una soga colgada de una viga por el techo. Y en la mesa, sobre un papel había una pistola
látigo. Ya de ahí ya empieza A ver, ¿quién le ayuda a Michael? ¿Quién lo saca de apuros? Ya de ahí empieza como que la realidad, sí, saliendo como de la realidad del cuento. Que pues ya me acordé, decía que después de los trabajadores, después de una semana de trabajo, se iban a sus casas a comer. Ya de ahí, desde las 6 hasta la madrugada, se gastaban el dinero y gastaban y no dejaban para la comida. Algunos ganaban rollos de dinero, algunos poquito, y no dejaban nada para la familia, para salir o para la comida. No dejaban nada para el mercado del día siguiente. Ya también hubo un momento que se fue el inspector. Luego el alcalde le fue y le dijo a Moisés, porque Moisés estaba cometiendo unas barbaridades después de las 6 de la tarde, que era lanzar dinamita. Entonces el alcalde le dijo, no, ya vuelve el inspector, que lo agarraron en Pamplona y le dieron una golpiza. Cuando a Moisés le dieron eso, todo el pueblo se enteró y ya el pueblo no era el mismo, ya cambió todo, ya todas las casas eran calladas. Decían que parecían todas las casas enfermos, porque Cada casa no había salía un nada, porque no todos salía nada, eran ni muy no hablaban. callados, que hasta la misa cambió, que ya todo era muy silencioso y que el alcalde solo salía de noche para que nadie lo viera. También que ya salían eran con armas. Y un día el inspector se encontró con Moisés y le dijo, y le dijo a Moisés, entrégame ese arma, esa daga. Entonces Moisés le dijo no, y salió corriendo por todo, y como dijo, le dio la vuelta a la manzana. Como sigue. podemos ver, como lo que entiendo yo, que el libro se llama El Círculo, por lo que dijo mi amigo, que cuando nos salió a corretear, como decimos nosotros, le dio la vuelta a la manzana. Es el círculo. Entonces, ya de ahí, Moisés entró a la cantina y él vio que la habitación de Matilde, la cantinera, estaba separada no por una puerta, sino por una cortina. Entonces él entró por ahí Y se tiró duramente a la cama de ella. Entonces Matilde dejó que pasara, y ya después llegó el lobo preguntando que si había visto ese negro por acá. Y Espere, negro no sé si es hijo de puta, perdóneme pues la expresión. Hijo de puta. Entonces el lobo le preguntó a Matilde, él viene todas las noches acá. Entonces Matilde le dijo, sí, claro, viene todas las noches. Entonces ya el lobo como que pues vio como que la sombra de Moisés, y bueno, como Moisés estaba en el rincón de la puerta, o sea que estaba así escondido, y él lo único que veía era el cajón de Matilde, que tenía perfumes y demás, y que cuando él olió sus perfumes le recordó mucho aquella noche que la había olido. y bueno, cuando el lobo entró, dijo como una frase, ¿me la puedes recordar, amigo? Llegó tu día, Manzanillo, pues como dijimos antes, hijo de puta o hijo de puta. Entonces Moisés reaccionó y le dio una puñalada al mismo tiempo que el lobo le disparó en el corazón. Entonces ya Matilde dijo, socorro, socorro, y salió. Cuando llegaron ya pues a auxiliarlos, ya estaban muertos los dos. Ya habían fallecido. El lobo tenía una herida de arma blanca, o sea, de la daga de Moisés,
y Moisés tenía un disparo en el corazón del lobo, por el revólver. Y bueno, ya que no hablamos mucho de la mesera, yo quería decir que cuando Moisés dijo que don Rodrigo cargaba este material, ella se quedó como que mirándolo, como que ella era, digamos que la moza de don Rodrigo o algo parecido. Y como que a Moisés le parecía muy atractiva Matilde Isabela, Porque ya que un día se puso a detallarla y le vio que los ojos eran del mismo color verde almendra Que la bebida. que la bebida que le dio. Y que no era negra, ¿Qué pues era? negra, fea Mulata. y mulata que las demás mujeres del pueblo, porque era como que atractiva y los dos se gustaban, aunque ella, pues yo creía que era la moza de don Rodrigo. Entonces, resúmenos en pocas palabras cómo terminó el cuento, Patiño. El cuento terminó que en la tragedia que pasó entre Moisés y el lobo, que el lobo tenía como una puñalada de arma blanca. Yo quería también informarles una cosa, que Moisés se recordó de la infancia, que comía mucho plátano, arroz y hay veces que pescado. Y cuando ya creció, la mamá se llamaba Negra Clara. Ya cuando creció y era un hombre, todavía seguía comiendo plátano, arroz y hay veces pescado. Y Pero siempre- ¿cómo resumen el final de la historia? Entonces la historia termina... La historia termina que ya los dos pues mueren y quedó ¿Quiénes son los dos? Moisés y el lobo. Pues, Mueren ya- y queda Esprilla. Mueren. ¿Cómo muere? Rodrigo queda con Matilde Isabela. No, Matilde Muere Isabel. Y en una, ¿Quién le ayuda? ¿O tú sabes, tú eres capaz de hacerlo? Bueno, muere yo le ayudo. Pues. mueren como en una tragedia que los dos como que chocaron, uno con la saca y el otro con el arma, y como que el otro chocó con el cuchillo, como se dice, y el otro ahí mismo reaccionó. Sí, como yo voy a complementar eso, que cuando el diablo estaba el lobo estaba entrando, estaba moviéndose la cortina y Moisés alcanzó a ver la sombra. el cañón del revólver. Y ahí sí fue cuando como que los dos al mismo tiempo se mataron. O sea, Moisés le pegó una puñalada y al mismo tiempo el lobo le disparó en el corazón. ¿Cómo les pareció ese cuento? Pues me pareció muy bueno y pues para mí es como de los pocos cuentos o historias que mueren como los dos protagonistas, personajes principales. o las personas principales. ¿Para usted qué significa el círculo? El círculo, por ejemplo, pasa un suceso y es repetido y es repetitivo. ¿Y entonces qué es lo que se repite en la historia? Lo que se repite en la historia es La violencia. la violencia. ¿Qué más? ¿Podría haber algo más o solo la violencia? Podría haber algo más, ¿Cómo qué? como Entonces podríamos... El irrespeto, El irrespeto, no INRE. el irrespeto, perdón. La desigualdad. o también pues ya es como en esos tiempos ya se usaban inspectores, porque el cuento, si estoy bien informado, creo que era en Santa Fe de Antioquia, pues lo realizaron en Santa Fe de Antioquia. ¿Ustedes le recomendarían a los niños que se leyeran este cuento? Claro, yo se lo recomiendo. ¿Por qué? Les deja una enseñanza muy buena. ¿Cuál es la enseñanza? Pues ¿Cuál es? la enseñanza es Que refleja como en realidad es la vida, que los niños siempre pues están pensando mucho en fantasías y no ven cómo es la vida en realidad.
Entonces vamos a leer los cuentos de Elisa Mújica.